Chicos, buenas noches, bienvenidos otro día más. El día de hoy tendremos, el tema de fisiología cardíaca, el ciclo cardíaco, a cargo de José Luis Luisa Fernández. Como pueden ver, médico cirujano, recién egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también ex ayudante de fisiología de SUSIMAP, ex director de ayudantía de fisiología y actual asesor de la ayudantía de fisiopatología y semiología. José, ¿podrías iniciar? Muchas gracias, William. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, José. Perfecto. Y sí se pueden ver bien las diapos, ¿verdad? Sí, también. Perfecto, muy bien. Entonces, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo cardíaco. Para eso debemos recordar el tema, los índices que vamos a ver en este tema. Primero vamos a recordar algunos conceptos generales que son necesarios para entender todo el ciclo cardíaco. Recordar cómo es la fisiología cardíaca, el corazón como bomba, la bomba contráctil, el ciclo cardíaco propiamente dicha, y al final reconocer qué es el gasto cardíaco. ¿Bien? Entonces, dentro de los conceptos generales que debes recordar es que existe un principio fisiológico que te plantean desde un inicio en todo curso de fisiología, y es que las células estén homeostasis. Para esto, ¿qué se necesita? Se necesita que la célula tenga un ingreso de nutrientes constante y además una salida de todos sus desechos metabólicos. ¿Para qué debe ocurrir eso? Para que la célula sea capaz de producir una forma de energía, una forma de transferencia de energía. Y la célula, la manera en la que utiliza la energía es en forma de ATP, producida por las mitocondrias. Y mira esa imagen para que notes la idea que te quiero transmitir aquí. Es que para que esta célula funcione, necesita energía. Y la energía que utiliza esa célula, la utiliza en forma de ATP. Para formar el ATP, por ejemplo, consumimos glucosa. Y además de esto, para tener un mejor aprovechamiento de la glucosa, pasamos por la vía aeróbica, con el consumo de oxígeno, para formar la cantidad de ATP necesarias para el bienestar de la célula y para que cumpla su función. Pero en este proceso de formación de ATP se va a dar la formación de otros metabolitos no deseados, como por ejemplo el CO2, o en otro metabolismo, como el metabolismo de los ácidos nucleicos, se va a dar la formación de ácido úrico. Con el metabolismo de las proteínas se van a dar los desechos nitrogenados. Van a existir diversos desechos de acuerdo al metabolismo que necesita la célula. Entonces, como te darás cuenta, siempre existe un flujo de ingreso de nutrientes y un flujo de salida de desechos. Eso es necesario para que nuestra célula mantenga su función normal o su fisiología normal. Bien, para esto el cuerpo ha creado el aparato circulatorio, que recuerda está compuesto de dos grandes sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Bien, el sistema cardiovascular, por un lado, que va a tener un flujo constante de un líquido al que denominamos sangre, y aparte, el otro sistema, el sistema linfático, va a tener un flujo constante, pero de linfa. Sí, tú también tienes un flujo circulatorio de linfa. Bien, el día de hoy nos vamos a abocar principalmente en la fisiología del sistema cardiovascular. Recuerda que en la fisiología del sistema cardiovascular se divide en dos partes, la fisiología cardíaca y la fisiología vascular propiamente dicha. La fisiología cardíaca, que es reconocer todos los procesos que ocurren dentro del corazón, y la fisiología vascular, que viene determinado, viene siendo estructurado desde la parte venosa, la parte capilar y la parte arterial, ¿no? Cada uno con su propia fisiología. El día de hoy vamos a ver específicamente la parte cardíaca, ¿bien? Y yo que quiero que recuerdes de la parte cardíaca, que para que el corazón funcione bien, deben haber dos eventos concatenados. Primero, los eventos eléctricos y posteriormente los eventos mecánicos. Y mira esta diapositiva cómo es. El flujo parte desde los eventos eléctricos, es decir, la función eléctrica del corazón determina los eventos mecánicos, es decir, la bomba. La bomba cardíaca necesita o tiene que ser precedida de un correcto funcionamiento de los eventos eléctricos. ¿Bien? Y de manera general te pongo este esquema. Dentro de los eventos eléctricos está la despolarización automática del cardiomiocito eléctrico, o el automatismo, o el marcapaso, como por ejemplo el nodo sinusal de manera fisiológica, que va a provocar despolarización del cardiomiocito contráctil. Este evento eléctrico va a provocar un evento mecánico,
que es la contracción de ese cardiomiocito contráctil. Es el estímulo, es el gatillante para producir la contracción. Y luego de la despolarización va a pasar el proceso de repolarización. Y nuevamente, un evento eléctrico determina un evento mecánico. La repolarización viene a ser la relajación del cardiomiocito contráctil. Y como te vas dando cuenta, los eventos eléctricos son cíclicos. Ocurre una despolarización del nodo sinusal que va a provocar una despolarización del cardiomiocito contráctil, provocando la contracción de todo el músculo cardíaco, para posteriormente llegar a la repolarización del cardiomiocito y llegar a la relajación de ese cardiomiocito contráctil. Y esto se va a ver de manera cíclica, formándose los denominados latidos cardíacos. Bien, pero mira, de esa parte de la fisiología cardíaca solamente nos vamos a abocar a los eventos mecánicos. Y es que es importante recordar, para poder reconocer bien esta parte, existen dos tipos de cardiomiocito. Recuerda que cardio es corazón, mío es músculo, y cito es célula, ¿no? ¿Qué significa la célula muscular del corazón? El cardiomiocito. Existen dos tipos de células musculares en el corazón. El cardiomiocito eléctrico, que se encarga de todo el circuito eléctrico, y el cardiomiocito contráctil, cada uno con una característica importante y especial. Pero yo quiero que recuerdes esto del cardiomiocito contráctil. Primero, que es un tejido muscular estriado, y que además tiene sí o sí la presencia de discos intercalados. Estos discos intercalados forman una comunicación química entre célula y célula para producir una contracción de manera coordinada a lo largo de todo el corazón, formándose dos estructuras bien diferenciadas: las aurículas, que son las cámaras normalmente superiores, y los ventrículos, que son normalmente las cámaras inferiores, dependiendo de la perspectiva en la que veamos el corazón. Bien, pero ¿qué quiero que recuerdes aquí? Existen los discos intercalados que permiten la comunicación química entre célula y célula, teniendo así la formación de un denominado sitio fisiológico en el corazón. Es decir, la contracción de una célula cardíaca provoca la contracción de las células que se encuentran alrededor o que se encuentran rodeando esa célula. ¿Bien? Entonces, estas uniones comunicantes van a ayudar a la propagación del impulso eléctrico formado por el cardiomiocito eléctrico. Y este cardiomiocito contráctil, al tener la presencia de proteínas musculares tipo actina y miosina, van a provocar la contracción muscular. Pero aparte de esto, existen otras proteínas que no son contráctiles, o proteínas no contráctiles, tipo la mioglobina, el lactato de deshidrogenasa o la CPKMB, que es la creatinfosfogenasa, ¿no? Bien, ¿qué tienes que recordar del cardiomiocito contráctil? La presencia de discos intercalados y la maquinaria estructural que le va a dar la capacidad de contracción. Bien, ahora, en la parte de las propiedades cardíacas, tienes que recordar que existe una diferencia entre el cardiomiocito eléctrico, que se encuentra a la izquierda, y el cardiomiocito mecánico, el cardiomiocito contráctil, que se encuentra a la derecha. Mientras que el cardiomiocito contráctil tiene la propiedad de inotropismo o de contractilidad, y la parte del plusotropismo o de relajación, principalmente desarrolladas, las células eléctricas, los cardiomiocitos eléctricos, tienen tres propiedades que también son más desarrolladas en ellas, que son el automatismo o el cronotropismo, la excitabilidad y el batnotropismo, y la conductividad o dromotropismo. ¿Bien? Eso se explica, al menos yo lo explico de una manera sencilla. El automatismo, ¿qué significa? Es la formación de un potencial de acción sin estímulo externo. Es decir, esta célula tiene la capacidad de crear un impulso eléctrico. ¿Por qué crea este impulso eléctrico? Por la propiedad del automatismo. Existen despolarizaciones automáticas en esta célula, y estas despolarizaciones se van a propagar a lo largo de toda la membrana. ¿Bien? Y esta conductividad de la membrana va también a excitar al cardiomiocito contráctil, provocando la activación de canales iónicos, movilizando el calcio a nivel intracelular. Y la movilización del calcio a nivel intracelular produce la contracción cardíaca. Y para que la contracción cardíaca cese, debe salir de este calcio a nivel intracelular hacia la parte extracelular o hacia el retículo endoplasmático. ¿Bien? Entonces recuerden, el automatismo es la capacidad de generar un potencial de acción sin estímulo. Esto se va a propagar a lo largo de toda la membrana y va a estimular a los cardiomiocito contráctil y al cardiomiocito eléctrico que se encuentran contiguos. ¿Bien?
mientras que el cardiomiocito contráctil, por el ingreso de calcio y la propiedad de contractilidad, activa sus proteínas contráctiles para formar la contracción, y la relajación es la movilización de ese calcio que activaba toda esta maquinaria contráctil para producir la relajación. Entonces, de estos cardiomiocito eléctrico, ¿qué tienes que recordar? Los eventos eléctricos. ¿Bien? Para eso tienes que recordar las fases del potencial de acción o del potencial de membrana del cardiomiocito eléctrico. Las fases son la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Básicamente tienes que recordarte de esta manera. Desde la fase 0, toda la fase 0 es el proceso de despolarización. La fase 1, la fase 2 y la fase 3 es el proceso de contracción cardíaca, y la fase 4 ya es el proceso de relajación cardíaca. Bien, cada uno viene siendo llevado por diversos electrolitos, como por ejemplo, mira, venía el cardiomiocito contráctil relajado, tranquilo, sin ningún estímulo, estaba dentro de tu corazón. Bien, hasta que una célula eléctrica se despolariza por la propiedad del automatismo, conduce este potencial eléctrico a lo largo de toda su membrana y estimula ese cardiomiocito eléctrico a que ingrese calcio. Bien, ¿cómo es que ocurre esto? Lo que ocurre es que en la formación del potencial desde el cardiomiocito eléctrico se da el estímulo para el ingreso de sodio hacia la célula, hacia el cardiomiocito contráctil. Bien, tiene el ingreso de sodio. Cuando ingresa el sodio dentro de la célula del cardiomiocito, el potencial de membrana, que es negativo, se empieza a formar, a ser más positivo, debido a que existe un flujo neto de electrones o de iones con carga positiva. Ese flujo de iones con carga positiva modifica el potencial de membrana en el cardiomiocito contráctil, provocando la despolarización. Luego, en la fase 1 o en la fase de repolarización inicial, existe un pequeño ingreso de iones potasio, que estos iones potasio van a ingresar por canales débiles, por así decir, pero estos canales débiles van a ser contrarrestados, perdón, es salida de potasio. Estos canales, ese flujo de potasio va a ser contrarrestado por el ingreso de calcio en la fase 2. Bien, y es en esta fase 2 donde ingresa el calcio, donde ocurre la contracción cardíaca. Posteriormente a este ingreso de calcio, existe una salida más rápida de potasio para volver el potencial de membrana a su estado basal. Bien, y nuevamente llegar a la fase 4, que es la fase basal. ¿Por qué es importante que reconozcas esto? Porque recuerda, toda la contracción o toda la fisiología del cardiomiocito eléctrico parte de dos mecanismos, de la despolarización y la repolarización. La despolarización provoca la contracción cardíaca por el ingreso de calcio, y la repolarización provoca la relajación de ese cardiomiocito contráctil. Si es que tú observas, si es que tú analizas la contracción individual del cardiomiocito, sería de esa manera: contracción muscular, relajación muscular. Pero si lo ves en general a lo largo de todo tu corazón, mira, todo tu corazón, ¿qué encontrarías? Sería la contracción de todas las estructuras musculares del corazón y la relajación de todas esas estructuras musculares, llegando así a la formación del ciclo cardíaco. ¿Bien? Entonces, el ciclo cardíaco tiene una fase de contracción, y una fase de relajación. ¿Bien? Relajación cardíaca. Cuando una cavidad se contrae, normalmente se denomina sístole. Y cuando una cavidad se relaja, se denomina diástole. Bien, recuerda que el ciclo cardíaco parte de un supuesto. Todo el ciclo cardíaco es el estudio de la cavidad del ventrículo izquierdo. Bien, solamente por el estudio del ventrículo izquierdo podemos extrapolar la fisiología del ventrículo derecho. Recuerda que todos los experimentos del ciclo cardíaco vienen del análisis de la fisiología o de los procesos que ocurren en el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando digamos sístole, nos vamos a referir a la contracción del ventrículo izquierdo. Y cuando digamos diástole, nos vamos a referir a la relajación de este ventrículo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que recordar? Si tú te colocas tu mano en tu pechito, específicamente en la parte izquierda, vas a notar un empujón
en tu pecho, un latido. Vas a sentir ese latido cardíaco. Ese latido cardíaco se produce por la sístole, ¿bien? Y la diástole va a ser el proceso de relajación, que no se siente cuando tocas tu pechito. Lo que tú sientes es el impulse o el choque de punta en la pared torácica durante la sístole. ¿Bien? Entonces, si te pones a contar durante un minuto la cantidad de choque de punta o de latidos que sientes en tu pecho, aproximadamente es de 60 a 100 latidos por minuto. Y esa es la frecuencia de descarga del nodo sinusal. Bien, quiero que te recuerdes esto como frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Es importante que te acuerdes esto. Ahora sí, veamos los principios por los cuales se va a regir esa exposición. Primero, tienes que recordarte esto. Todo fluido fluye por diferencia de presiones. ¿Bien? Recuerda eso. Todo fluido fluye por diferencia de presiones. Y eso tienes que recordártelo como cuando te sirven una bebida, ¿no? Cuando te sirves una bebida en un vasito y tú te pones tu cañita, al momento de absorber para tener el contenido dentro de tu boca, tú creas una presión negativa en tu boca. Succionas formando una presión negativa. Y al ser esa presión menor de la presión externa, el fluido va desde un lugar de mayor presión hacia un lugar de menor presión. El fluido va hacia tu boca, ¿verdad? Cuando tú usas una cañita. Entonces, todo fluido va a fluir siempre por diferencia de presiones. Va a ir de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. ¿Correcto? Entonces, el principio 2, ¿cuál es? Que el objetivo final de la contracción cardíaca es aumentar la presión intracavitaria, es decir, aumentar la presión tanto en la aurícula como del ventrículo. ¿Por qué es que necesitamos aumentar las presiones en estas cavidades? Porque recuerda, el aumento de la presión dentro de esta cavidad va a crear un gradiente que va a promover el flujo sanguíneo. Es decir, por ejemplo, aquí tú tienes tu corazón con tu aurícula derecha, tu ventrículo izquierdo. Esa sería tu aurícula derecha, ese sería tu ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Por qué es que el ventrículo izquierdo se contrae? Es para poder aumentar la presión dentro de esa cavidad para que el flujo sanguíneo vaya de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, formando así un circuito. ¿Bien? Un circuito. Y el circuito dentro del corazón viene de esta manera. Las venas llegan a las aurículas. Estas aurículas se comunican con los ventrículos y los ventrículos se comunican con las arterias. Cada una de estas estructuras maneja un tipo de presión para poder promover el flujo sanguíneo, el movimiento de la sangre. ¿Y por qué es necesario el movimiento de la sangre? Porque al movilizar la sangre por nuestros vasos sanguíneos, podemos permitir que llegue correctamente la cantidad necesaria de nutrientes a nuestras células y además retirar sus desechos. Cumplimos con el principio fisiológico. Ahora, recuerda que el circuito básico va desde las venas a las aurículas, de las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos a las arterias. Bien, si te das cuenta, existe un circuito de una sola dirección, unidireccional. ¿Por qué este circuito mantiene esta dirección? Este circuito se mantiene de esta manera debido a la presencia de estructuras fibrosas que van a evitar que la sangre vaya, por ejemplo, del ventrículo a la aurícula o de la arteria al ventrículo. Esas estructuras que evitan el retorno sanguíneo, que evitan el retorno de la sangre hasta la cavidad anterior, se denominan válvulas. ¿Bien? Entonces, durante el ciclo cardíaco, vamos a ver cómo es que existe la contracción cardíaca, un aumento de la presión dentro de esa cavidad, el flujo sanguíneo y la acción de las válvulas. ¿Bien? Entonces, reconociendo ya los componentes que participan dentro del ciclo cardíaco, podemos ya
explicar los procesos que vienen siendo determinados dentro de este ciclo. El primer proceso, aunque eso no es lo convencional, es el llenado ventricular. Es decir, para que el ventrículo pueda eyectar sangre, tiene primero que ser llenado. Entonces, en el llenado ventricular, ¿recuerdas de qué cavidad venía su contenido? Exacto, venía de las aurículas, ¿recuerdas? Eran las venas, aurículas, ventrículos, arterias, ¿verdad? Mientras que del lado izquierdo sería venas, aurículas, ventrículos, arterias, ¿verdad? Reconociendo la anatomía del circuito derecho y del circuito izquierdo. Las venas que participan en la circulación derecha sería la vena cava superior y vena cava inferior, que llegan a la aurícula derecha, ¿verdad? Esa aurícula derecha envía su sangre al ventrículo derecho y ese ventrículo derecho enviaría la sangre a su arteria pulmonar. Perfecto. Esa es la circulación derecha, mientras que la circulación izquierda sería las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aórtica. ¿Bien? Esos serían los circuitos. Y como te dije, existe un postulado, ya existe un acuerdo en el que el estudio del ciclo cardíaco viene siendo determinado por el estudio de los ventrículos, principalmente el ventrículo izquierdo. ¿Bien? Entonces, de nuevo, llega el proceso de llenado ventricular. ¿Qué es el llenado ventricular? Es darle la suficiente cantidad de sangre al ventrículo para que pueda eyectarlo a través de las arterias, que le corresponden tanto a la circulación derecha como a la circulación izquierda. Bien, para esto va a existir un juego de presiones. ¿Quién llenaba el ventrículo? La arteria. Para que la arteria pueda llenar el ventrículo, la presión auricular, para que la aurícula pueda llenar el ventrículo, la presión auricular, la presión dentro de la aurícula, tiene que ser mayor a la presión del ventrículo. Bien, la presión auricular debe ser mayor a la presión del ventrículo, provocando que el flujo, o existe un flujo de presión, un gradiente de presión que va a determinar el flujo sanguíneo. Mira, la aurícula que tiene mayor presión comparado con el ventrículo que tiene menor presión, provoca un flujo. El flujo viene siendo determinado, o viene siendo, ¿en qué sentido? Desde la aurícula al ventrículo. Es decir, todo el contenido intraauricular va a pasar a la cavidad ventricular. Para esto, la estructura fibrosa que comunica a las aurículas con los ventrículos deben estar abiertas, se deben abrir. ¿Y qué estructuras es quien comunica la aurícula con el ventrículo? Exacto, las válvulas auriculoventriculares. Estas válvulas auriculoventriculares se tienen que abrir. La apertura de estas válvulas auriculoventriculares provocan el envío de la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Bien, un dato más que quiero que sepas dentro de esta parte es que existen dos fases dentro del llenado ventricular. La primera parte, que es el llenado rápido o diastasis auricular, que viene siendo la apertura de la válvula auriculoventricular. Es decir, el llenado ventricular, la mayor cantidad del volumen del llenado ventricular viene siendo determinado de manera pasiva. Bien, mientras que la segunda parte, el llenado o la fase lenta del llenado ventricular, viene siendo mediada por la contracción auricular. Bien, la primera parte es simplemente la apertura de las válvulas auriculoventriculares y la segunda parte es por la contracción auricular. Cada uno tiene un porcentaje de llenado dentro del ventrículo. La fase primera o la fase rápida del llenado ventricular aporta el 75% del volumen que llega al ventrículo, mientras que en la fase lenta aporta el 25%. Bien, si te das cuenta, la contracción auricular no determina el mayor volumen en el llenado ventricular. Bien, es por eso que pueden existir personas que tengan problemas en la contracción auricular
y que no puedan llenar o no puedan tener la fase lenta del llenado ventricular. Y el ventrículo trabajaría con el 75% restante del llenado rápido ventricular. Bien, esa enfermedad se denomina fibrilación auricular, en la cual no existe o no hay ninguna contractilidad auricular. Bien, pero eso ya es una enfermedad. Ahora, ya lleno nuestro ventrículo, ¿qué tiene que pasar ahora? Una válvula va a tener que cerrarse, pero el ventrículo va a tener que jugar la presión dentro de su cavidad para poder derrotar la presión aórtica. Bien, por ejemplo, en el lado izquierdo. Y en el lado derecho debe vencer la presión pulmonar. Entonces, las presiones en este momento vienen siendo determinadas de esta manera. En la cavidad ventricular, la presión aórtica o pulmonar es mayor. Es decir, la presión ventricular es menor que la presión arterial. Bien, no me gusta utilizar presión arterial porque trae mayor confusión. Por eso aquí coloqué aórtica. Bien, y tienes que leerlo de esta manera. La presión dentro del ventrículo, en este caso izquierdo, es menor que la presión de su arteria correspondiente, de la arteria aórtica. Bien, como es menor, no existe flujo entre el ventrículo y la arteria. Por eso es que este periodo se le denomina contracción isovolumétrica. Iso significa igual y volumétrica significa volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿por qué es que se le denomina contracción isovolumétrica? Porque la contracción isovolumétrica es ese periodo donde nuestro ventrículo tiene que aumentar su presión para poder vencer la presión de su arteria correspondiente. Si es en el lado izquierdo, es la arteria aorta. Si es en el lado derecho, la arteria pulmonar. En este caso, tienes que recordar algo, que la válvula, como ya el ventrículo se empieza a contraer sin movilizar volumen, la válvula aurículo-ventricular que se encontraba abierta en el proceso de llenado, en este momento se cierra, formándose el primer ruido cardíaco. ¿Bien? Y quiero que te des cuenta de este detalle. El primer ruido cardíaco, por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, dan el inicio de la fase de la sístole. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque recuerda, cuando ya terminó el llenado, la válvula auriculoventricular se encontraba abierta, pero al iniciar la contracción, esa válvula se cierra. ¿Por qué tiene que cerrarse esa válvula? Para evitar el flujo retrógrado. Y este flujo retrógrado evita que la sangre se vaya hacia la aurícula, provocando que la sangre sí o sí tenga que salir por la arteria correspondiente. Bien, a este cierre de las válvulas auriculoventriculares produce un ruido. Bien, este ruido del cierre de las válvulas auriculoventriculares se denomina primer ruido cardíaco. Bien, entonces al inicio, en un inicio de la sístole, se relaciona con el primer ruido cardíaco. Mientras que después de la contracción isovolumétrica, después de que el ventrículo va a tener que contraerse sin movilizar el volumen, porque todavía no le gana la presión de la arteria correspondiente, cuando las presiones se equiparan o la presión ventricular es mayor a la presión de su arteria, a la arteria que le corresponde, recién existe movilización de la sangre. Por lo tanto, recién ocurre la eyección. La eyección es este proceso donde el ventrículo puede eyectar, puede sacar, puede drenar la sangre de su cavidad, de la cavidad ventricular, hacia su arteria correspondiente. ¿Y por qué ocurre esto? Recuerda, todo fluido fluye por diferencia de presiones. La cavidad ventricular debe formar una presión mayor a la presión aórtica o presión pulmonar para que puedan fluir la sangre. En este caso, en el proceso de eyección, la presión ventricular ya es mayor a su arteria correspondiente. Si es ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo tiene que llegar a una presión mayor que la presión en la arteria aorta, y si es en el ventrículo derecho,
tiene que ser una presión mayor que en la arteria pulmonar. Bien, recuerda que en la eyección ya existe una diferencia de presiones que puedan movilizar la sangre desde el ventrículo hacia su arteria. Entonces, el flujo va desde el ventrículo hasta la arteria. Perfecto. Y para que esto ocurra, las válvulas sigmoideas, las válvulas sigmoides o la válvula sigmoidea, se tiene que abrir. ¿Para qué se abren las válvulas sigmoideas? Para que exista una comunicación entre el ventrículo y su arteria correspondiente, formándose así de manera correcta el circuito que debe seguir la circulación intracavitaria. Venas, aurícula, ventrículo y arteria. ¿Te acuerdas quién era quien limitaba o quién era quién? ¿Cuál era ese personaje que provocaba que exista una correcta dirección, un flujo unidireccional del flujo sanguíneo? Eran las válvulas. Las válvulas se encargan de ese flujo unidireccional. Quien evita la comunicación o el paso de sangre desde la parte ventricular a la parte auricular son las válvulas semilunares, mientras que quien evita que la sangre vuelva desde las arterias hacia los ventrículos son las válvulas sigmoideas. Bien, las válvulas semilunares son en la parte derecha la válvula tricúspide y en la parte izquierda la válvula bicúspide. Dentro de las válvulas sigmoideas, en el lado derecho está la válvula pulmonar y en el lado izquierdo la válvula aórtica. Bien, y estas válvulas permiten este flujo unidireccional. Ahora, al igual que en la fase de llenado ventricular, existe la fase de eyección, sus dos fases. La fase rápida, donde se inyecta el 90% de sangre que se encontraba dentro del ventrículo, y una fase lenta, donde se inyecta el 10% restante. Bien, pero a pesar de que se está eliminando una gran cantidad de sangre, existe un volumen restante dentro de la cavidad ventricular. Bien, para llegar ahora sí al último proceso del ciclo cardíaco, la relajación isovolumétrica. En este proceso, el ventrículo ya inyectó toda la sangre que pudo hacia las arterias, quedando un pequeño resto. Bien, en este proceso, la presión venosa va a ser menor que la presión auricular, bien, provocando que toda la sangre que se encontraba en las venas lleguen a las aurículas, haciendo que la aurícula se empiece a llenar. Bien, recuerda que el ventrículo ya está casi vacío, está con un pequeño volumen restante. Por lo tanto, en este proceso de relajación ventricular no hay flujo, porque no hay ni comunicación entre la aurícula y el ventrículo, o comunicación entre el ventrículo y su arteria. Bien, ahora, en las válvulas, como el ventrículo ya eyectó toda su sangre, una válvula tiene que cerrarse para evitar el retorno de esa sangre. Se va a cerrar las válvulas sigmoideas. Y al cierre de las válvulas sigmoideas forman el segundo ruido cardíaco. Bien, el segundo ruido cardíaco es formado por el cierre de las válvulas sigmoideas. Y recuerda esto, el segundo ruido o la formación del segundo ruido viene determinando la fase de la diástole ventricular. ¿Bien? Entonces, para que lo veas bien, ¿te acuerdas que el ciclo cardíaco, vamos a aumentar aquí? Vamos a ver si se puede, no se puede aumentar. Bueno, posteriormente va a haber una lámina que lo explique mejor. Miren, aquí. En esta lámina he intentado resumir todos los procesos más importantes dentro del ciclo cardíaco. ¿Bien? Lo que tú sientes en tu pechito, que era el latido cardíaco, ¿no? El choque de punta, también denominado en semiología. Tú te tocas tu pechito en la parte izquierda y sientes que algo te golpea el pecho, ¿no? Eso que te golpea el pecho son los latidos cardíacos. El latido cardíaco tiene dos fases. La fase de la sístole o de contracción y la fase de diástole o de relajación. La fase de sístole tiene dos procesos pequeños aún, que es la contracción isovolumétrica y el proceso de eyección, mientras que la diástole viene desde la relajación isovolumétrica al llenado ventricular. Bien, para yo diferenciar clínicamente la sístole de la diástole, existe aquí la formación del primer ruido cardíaco. Es decir, el primer ruido cardíaco determina el inicio de la sístole.
y la formación del segundo ruido cardíaco determina el fin de la sístole e inicio de la diástole. ¿Bien? Entonces, cada vez que escuchemos, cuando auscultemos un paciente, el clásico loop-dup, 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 nosotros podemos escuchar el primer y el segundo ruido cardíaco. Entre el primer y segundo ruido cardíaco se encuentra la sístole. ¿Bien? Tienes que recordar eso sí o sí. Aquí te dejo la diapositiva para que puedas repasar nuevamente todos los procesos más importantes. Bien, como te dije, existe un pequeño volumen que se queda dentro del ventrículo. Mira, por eso es que en esta imagen hay como que pequeños rastros de sangre que se quedan todavía en el ventrículo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿qué va a determinar todo eso? ¿Qué va a provocar todo este ciclo cardíaco? Todo este ciclo cardíaco, recuerda, todos los procesos mecánicos vienen siendo precedidos de procesos eléctricos. ¿Bien? ¿Cómo yo puedo registrar los procesos eléctricos del corazón de manera clínica? Con el electrocardiograma. El electrocardiograma es el registro eléctrico, es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. ¿Bien? Ese es un electrocardiograma. Entonces, yo con un electrocardiograma puedo ver cómo es que está el proceso de las corrientes, por así decirlo, dentro del corazón. Mientras que existen otros estudios que me van a determinar la parte mecánica. ¿Cómo puedo yo explorar en mi paciente la parte mecánica o los procesos mecánicos que están ocurriendo dentro del corazón? Lo ausculto, le pongo el estetoscopio en el pechito, en los focos cardíacos, ¿no? Aórtico, pulmonar, mitral y tricuspidio y el accesorio aórtico o de él. Cuando yo ausculte, voy a escuchar el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. En medio o entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco ocurre la sístole ventricular. Esta sístole ventricular se corresponde a la despolarización del ventrículo. Mira aquí, la despolarización del ventrículo forma la sístole ventricular. Y esto puede ser observado con la variación en la presión dentro del ventrículo. Y mira aquí. Aquí está la contracción muscular ventricular que viene sin... Aquí no había contracción ventricular. Llega la despolarización del ventrículo e inicia la contracción ventricular. Cuando ocurre la contracción ventricular, la presión dentro del ventrículo, de lo que estaba en un nivel basal, aumenta. ¿Para qué aumenta la presión dentro del ventrículo? Aumenta para vencer la resistencia de su arteria correspondiente. Si fuera el ventrículo izquierdo, a la arteria aorta. Bien, cuando esa presión supera la presión arterial, a la presión de su arteria o la presión de la arteria que le corresponde, ocurre el flujo sanguíneo. Bien, y ese flujo sanguíneo se va a la circulación sistémica. Cuando ese ventrículo termina su contracción, vuelve a su presión basal. Mira, baja de nuevo su presión dentro del ventrículo, formándose la diástole ventricular. Bien, eso se observa también con los volúmenes dentro del ventrículo. Mira, a medida que estás en diástole, el volumen ventricular aumenta. Aumenta. Y cuando entras en sístole, el volumen ventricular baja. Cuando entras en diástole nuevamente, el volumen ventricular va en aumento. Bien, lo mismo ocurre con el flujo aórtico. El flujo aórtico en diástole es mínimo. Luego, con la sístole, aumenta el flujo aórtico y luego nuevamente pasa a diástole. Bien, y todo eso se observa en esta gráfica. ¿Qué debes recordar de esta gráfica? Que todos los eventos mecánicos son determinados por eventos eléctricos y estos eventos eléctricos pueden ser estudiados, pueden ser analizados en mi paciente con un simple electrocardiograma. Y los eventos mecánicos pueden ser analizados en mi paciente con una simple auscultación cardíaca, donde yo voy a poder encontrar el primer y segundo ruido que son producidos por los cierres de las válvulas cardíacas. Bien, ahora sí, ¿cuál es la importancia dentro de este ciclo cardíaco? Es que ese aumento de la presión dentro de las cavidades provocaba un gradiente de presiones y provocaba un flujo sanguíneo. Bien, ¿el circuito cuál era? De las venas
a las aurículas, de las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos hacia las arterias. Ahora, de las arterias van a pasar a toda la circulación sistémica o a toda la circulación pulmonar. Cuando van a la circulación pulmonar, se va a dar la formación del proceso de hematosis o intercambio gaseoso entre los capilares pulmonares y los alveolos. Mientras que cuando van a la circulación sistémica, deben llevar todos los nutrientes necesarios para que nuestras células, como por ejemplo los hepatocitos, el miocito, las neuronas de la retina, todas tus células puedan cumplir su función de manera eficiente. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de este ciclo cardíaco? Que cada vez que ocurre un ciclo cardíaco, existe un volumen de eyección que se brinda por cada contracción. ¿Y te acuerdas cuál era el rango de contracción por cada minuto o frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100 latidos por minuto. Si yo multiplico el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca, puedo determinar cuál es el volumen de sangre que yo eyecto por cada minuto dentro de la contracción cardíaca. Y a ese volumen que el corazón eyecta o que el corazón elimina o que el corazón brinda a todo tu organismo durante un minuto, se denomina gasto cardíaco. A mí no me gusta llamarle gasto cardíaco, yo prefiero llamarle producto cardíaco. El producto cardíaco es el producto o la formación final de todo el trabajo del corazón. Es decir, la contracción cardíaca, ¿qué finalidad tiene? Aportarte a ti la cantidad necesaria de sangre que satisfagan tus necesidades. Y este producto cardíaco, o también llamado gasto cardíaco, este producto cardíaco tiene que satisfacer tus necesidades y viene determinado por dos factores: el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca. Y eso es lo importante en esta diapositiva. El gasto cardíaco, que es el volumen por minuto que va a llegar a tu organismo, es decir, la cantidad de volumen que le cae a tu organismo para que ellos puedan cumplir su función. Un ejemplo que puede reemplazar este concepto es, yo por ejemplo, cada vez que iba a la universidad, mi papá me daba dinero para que pueda satisfacer mis necesidades del día, por ejemplo, alimentación, transporte, fotocopias, todo lo que yo quería. Me daba una cantidad de dinero para que yo pueda cumplir mis funciones en la universidad. Mi papá era quien trabajaba y me daba un producto de su trabajo para que yo pueda cumplir mi función de manera correcta. Mi papá representaría el corazón. El corazón, quien trabaja para formar un producto. ¿Y cuál es ese producto? La cantidad de volumen eyectada. ¿Bien? La cantidad de sangre que eyecta por cada latido. Pero si yo multiplico el volumen de eyección por latido por la frecuencia cardíaca, que es latido por minuto, voy a obtener el volumen total en un minuto, que depende del trabajo del corazón y que va a ir hacia todo el organismo. ¿Bien? Eso es lo que representa el gasto o producto cardíaco. El gasto cardíaco viene siendo determinada por la cantidad de sangre que eyecta el corazón y por la frecuencia cardíaca que tiene este corazón. ¿Bien? De cuánto trabaja. ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué tal si el volumen de eyección fuera 70 mililitros? ¿Bien? Y tu promedio de frecuencia cardíaca sea 70 latidos por minuto. Mira, si tú tienes un volumen de 70 mililitros por latido, lo multiplicado por una frecuencia de 70 latidos por minuto, me va a dar en total 4.900, latido con latido se va, mililitros por minuto.
Es por eso que siempre se dice, el gasto cardíaco aproximadamente es 4,9 litros por minuto. Y 4,9 ya hay que ser buenos, ¿no? Aproximadamente es 5 litros por minuto. Es decir, cada minuto tu corazón ha eyectado 5 litros de sangre hacia todo tu organismo para que pueda satisfacer sus necesidades. Ahora te pregunto yo, si es que te pones a hacer ejercicio, tu frecuencia cardíaca de lo que era normalmente de 60 a 100 sube, ¿verdad? Si te vas a correr aquí 5 cuadras y vuelves de manera rápida a tu casa, vas a notar que tu corazón late mucho más rápido. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, por ejemplo, a 120, voy a poder aumentar la cantidad de gasto cardíaco que va a inyectar mi corazón, ¿verdad? Si yo tengo 120 latidos por minuto y mantengo ese volumen de eyección constante a 70, voy a aumentar el gasto cardíaco. Va a llegar hasta 8.400 mililitros por minuto. Doctor, ¿y por qué ha aumentado 8.400? Lo que pasa es que tú estás haciendo un ejercicio. Tus músculos necesitan más nutrientes para que puedas correr de manera eficiente. Cuando ocurre esto, yo aumento la cantidad de sangre hacia mi organismo para que mis músculos trabajen de manera adecuada. De lo que mi basal era aproximadamente 5 litros por minuto, con el ejercicio puedo aumentar mi gasto cardíaco hasta casi 8,4 litros por minuto. Ah, doctor, es decir, mi corazón va a trabajar de acuerdo a mis necesidades. Siempre recuerda esas palabras. El corazón trabaja de acuerdo a tu estado basal, de acuerdo a tus necesidades. Si tú estás corriendo, tu corazón se adapta. Si tú estás en un examen, tu corazón se adapta. Si te vas a declarar a tu enamorada, tu corazón se adapta. Todas las situaciones, o si estás durmiendo, tu corazón se adapta a tus necesidades. Cuando duermes, tu corazón late menos. Si tú estás en un proceso de estrés, tu corazón late más. ¿Por qué se modifica esta contracción cardíaca? Porque el gasto cardíaco, el producto cardíaco, el trabajo del corazón se modifica de acuerdo a tus necesidades. Cuando tu corazón no satisface tus necesidades, cuando tu corazón es incapaz, es insuficiente de satisfacer tus necesidades, se denomina la enfermedad insuficiencia cardíaca. Bien, la insuficiencia cardíaca es ese proceso cuando tu corazón no puede satisfacer tus necesidades. Es decir, es esa persona que agarra, camina 5 cuadras y empieza a tener problemas. Dice, no, doctor, no puedo, mi hijito, no puedo. ¿Y por qué no puedes? No puedes, amigo, vamos, tú puedes. No puedo, doctor, no puedo. ¿Por qué no puede? Porque su corazón no tiene la capacidad de satisfacer esta nueva exigencia. Es un corazón insuficiente. Bien, pero bueno, ese es irnos hacia la parte de la enfermedad. Mantengámonos en la fisiología. Para ya terminar, el gasto cardíaco es ese producto que se forma de acuerdo al trabajo del corazón que viene determinado por dos características, el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca puede ser modificada por el automatismo o el mismo corazón o también por sus reguladores cardíacos. El más común, el sistema nervioso autónomo. Si tienes un proceso de estrés, el sistema simpático provoca taquicardia. Si tienes un proceso de relajación, el sistema parasimpático te produce bradicardia, ¿no? Son los reguladores de la frecuencia cardíaca. Mientras que el volumen de eyección va a ser determinado de cuánta sangre te llega y de cuánta sangre eyectas. Bien, el volumen de eyección viene determinado por cuánta sangre llega, la precarga. ¿Cuál es la resistencia de los vasos? La postcarga. ¿Y cuál es la capacidad contráctil del músculo? La contractilidad. Existen tres componentes básicos que van a determinar el volumen de eyección. La precarga, la postcarga y la contractilidad.
todos estos mecanismos son estudiados dentro de la fisiología vascular. Si es que hay un nuevo tema de fisiología vascular, vamos a combinar lo que hemos visto en la parte mecánica con lo que ocurre dentro de los vasos sanguíneos, de la precarga, de la poscarga, que la precarga depende del sistema venoso, que es el almacén de la sangre total, que la poscarga depende de la resistencia vascular periférica, que depende de la musculatura arterial principalmente, y la contractilidad depende de la capacidad de contracción de tu propio corazón. ¿Bien? Y así es como se determina la función cardíaca. Esa es la bibliografía que se ha realizado, chicos, y eso sería todo.